Preste atención acá. Inmediatamente a su vida entra un espíritu, si se puede decir, de depresión o un pensamiento de depresión. Hablábamos que en una ocasión dijo Martín Lutero: deje que las aves vuelen sobre su cabeza, pero no permitan que hagan nido. El nido viene representando tu corazón. Ahora, que vuelen sobre ti viene representando los pensamientos. Inmediatamente tú permites que la depresión entre a tu corazón, ya tú estás perdiendo una guerra. Sí. O sea, es lo que la Biblia dice, pero no lo que la Biblia quiso dejar dicho. Porque hay personas que sacan un texto de contexto para hacer un pretexto y poder levantar una muralla para que no vean las falsedades que están enseñando. Hay un sentido en ti de hacer el bien, sí, y eso es Dios guiándote para que no incurras en el mal. Dios te bendiga de una manera en especial. Te hablamos desde CDR, Cápsula de Restauración, tu programa, Uno Más para Cristo. Y esta vez no estamos solos como nunca. Esta vez venimos con Dios y luego con un invitado muy especial en este lugar. Vamos a dejar que él dé su nombre. Mi nombre es José Alfredo de la Cruz. Para mí es un placer estar aquí, poder compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Amén, amén. Y bendigo de manera especial a todo aquel que esté involucrado en este proyecto. Amén, aleluya. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y para comenzar este segmento, yo quiero que vayan conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28. Acá hay una palabra que para iniciar este segmento es una palabra de revolución. Una Gloria palabra de establecimiento. Amén. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Vamos a dejar que nuestro hermano Fabián esté leyendo. Aleluya. Esta porción de la palabra. Amén. Amén. En el nombre de Jesús dice de la siguiente manera: y lo vil del mundo y lo fuerte y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén, amén. Y amén. Gracias, Jesús. Vamos a estar orando, amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Cristo. Te damos gracias, Dios amado, en este hermoso día, Dios amado, por esta palabra, Dios amado. Que tus palabras corran y sean benditas, que tus palabras sean glorificadas, Dios amado. Que mediante este programa se vaya efectuando el poder de tu Espíritu Santo, esté tomando el dominio, el poder de tu Santo Espíritu esté tomando el control, Dios amado. Estamos en tu mano, Dios amado. Esta entrevista está en tu mano, Dios amado, que le vamos a hacer a nuestro hermano Alfredo, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que tú vas a hablar en este hermoso día. Gracias, Jesús. Amén y amén. Alfredo, queremos saber tus raíces. Queremos saber cómo tú llegaste a los pies de Cristo. ¿Cómo llegaste y conociste el Evangelio? Aleluya. Desde mi punto, por explicar eso, yo siempre dije, y voy a seguir diciendo, que yo siempre fui creyente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio solamente se espera de un momento para manifestarse. Wow. Las personas escogidas, elegidas, escritas en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, solamente estás esperando el momento de la manifestación de ese llamado. Profundo. Por eso cuando alguien se me acercaba, yo nunca fui como esquivo a cuando las personas querían predicarme. Yo siempre lo escuchaba, a veces que por mi inexperiencia escuchaba a todos, porque no tenía una línea firme, pero eso me dio como la sensibilidad para que en el momento que Dios iba a hacer la obra, se efectuara. Mi vida ha sido basada en esa premisa. Wow. El que va a llegar a los pies de Jesús solamente está esperando el momento en que el impacto se dé o se efectúe y la gloria se manifieste y tú comiences a caminar bajo esa gracia, bajo esa libertad y bajo ese perdón divino que Él te otorga. Exactamente. Hay gente que piensa que cuando tú vienes al Evangelio, el Evangelio te ata. Y ese es el evangelio que lamentablemente nos han tratado de enseñar. Pero el verdadero evangelio te hace libre. El verdadero evangelio, con razón dice la palabra de Dios, Jesús hablando textualmente, que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Porque eso es lo único que el hombre anda buscando. Así es.
La verdad de los hechos. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Una preguntita, Alfredo, ya que quizás no todo el cuerpo cristiano te conoce a fondo. Vamos a hacerte una breve preguntita Sí, de esto es un cómo maestro. fue pues tu vida sin Cristo, cuál fue tu testimonio, cuáles fueron tu ambiente, cómo tú creciste y todo lo que te rodeó para tú llegar a este camino. Amén. Buena pregunta. Ay, ay, Está en ay. eso. ¡Qué gancho! Ay, ay, ay. Bueno, desde ese punto en mi vida, tú sabes que según un escritor de marketing y todo eso, dijo que tú eres el resultado de las 5 personas con las que te juntas. Cuando Así es. yo comencé a crecer en mi Presten ambiente, atención. en mi ambiente fue un ambiente de mucha influencia contraria, negativa. Wow. Incluso yo llegué presé ya a mis 19 años, cuando comencé, o a los 20 años, cuando comencé a ligarme con otro tipo de personas, con un pensamiento diferente, personas que quieran superarse, que si yo me hubiese criado en un establishment de personas pensadoras a ser grande, yo hubiese sido grande desde pequeño. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, en ese instante, mi niñez fue un poco turbulenta. Me crié en un barrio de Cristo Rey, en la capital. Ay, papá. Peligroso. Entonces, allí mi vida no fue de todo una vida clara, fue muy oscura, muchos problemas, muchas situaciones. Tuve que venir acá por una situación que se presentó, que era ajena a mí. No fui yo, si se puede decir así, quien efectuó el conflicto, pero sí fui afectado por el conflicto, pero para bien. Porque cuando llego aquí es que Jesucristo me impacta. Amén. Y ahí comienza el Señor a obrar hasta hoy. Gloria a Dios, tremendo. Fum. Tremendo. Sí, sí. Creo que Gloria a el Señor, ahí para agregar algo, creo que Dios siempre tiene su plan trazado. Tal vez allá Él me ablandó y aquí me conquistó. Wow. Dios mío, santo. Y la Así es. conquista se efectuó a tal nivel que yo me podía ir al monte del Himalaya y voy a morir creyendo que Jesucristo es mi Salvador. Amén. Te Gloria a Jesús. conquistó. Normal. Sí. Muchas veces vagamos por el mundo. Muchas veces cuando Así no es. tenemos pues sentido de vida, ya que sabemos que es Jesucristo el que nos da sentido y nos da pues el amor que cada quien necesita. Y vivimos en una vida ignorante sin saber que un día nos vamos a topar con Jesús. Entonces, muchas veces, por eso que el humano nunca va a poder comprender a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchas formas de cómo tratar al hombre y nosotros no conozcamos el destino, sino solamente Dios. Y muchas veces Dios transforma de algo vil a un rey, a un príncipe. Así es. Claro. Tremendo. Entonces, Dios es un rey eterno. Sí. Amén. Dios es perfecto, o sea, en su Sí, perfección. No a nivel de definición humana, No. porque el lenguaje, ni la ortografía, ni ninguna formación lingüística puede expresar a Dios a modo de grandeza o de la grandeza que Él tiene. Pero en nuestro contexto, para nosotros poder traer a presencia lo que queremos expresar, Dios aún, no solamente de lo vil, Dios permite que las cosas se den para luego de ese problema darse, Él traer a la luz la voluntad que Él prefiera. Profundo. Por eso Atención. es que Jefté es producto de un adulterio. Y hablaba esto con alguien la otra semana, que es producto de un adulterio. Los hermanos lo echan, en el libro de los jueces, es un juez. Sí, sí. Los hermanos Sí, lo sí. echan porque él no puede heredar en la casa de la familia. Exacto. Lo votan, pero cuando llegó el conflicto, ¿a quién buscaron? Hay que Al saber de hijo guerra. de adulterio. Sí. Dice que se juntaba con hombres vagabundos, con gente despiadada, Ay, peligrosa. Pero ¿qué dice la escritura? Dice que el Espíritu vino sobre Jefté Wow. y libertó al pueblo. Así mismo. O sea, el muchacho viene de un oscuro pasado, pero en las manos de Dios es el libertador del pueblo. Amén. Así es. Y así es que nosotros debemos ver a todo aquel que ha Sí. pasado por su turbulencia, por su oscuridad, como alguien que Dios en su momento va a elegir para hacer la obra que Él está determinado a hacer. Así Atención, es. presten atención que estamos ante un maestro. Así es. Estamos ante Tremendo. un rabino. Gloria a Dios. Una pregunta que te tengo, atención Tampoco acá, atención acá. Una pregunta que te tengo. Gloria a Dios. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, ¿cuáles tabuces se te cayeron? gloria a ¿Cuántas vendas se te cayeron de los ojos? Porque hay gente que piensa que la iglesia es un museo para santos. Pero
Yo en lo personal, cuando empecé a conocer a Dios, me di cuenta que la iglesia es un centro de rehabilitación, donde gente con problemas, gente con dificultades van a buscar una solución. Ahora, ¿qué tú pudiste experimentar que a simple vista no podía verlo desde fuera? Cuando tú llegas al evangelio, esto quiero ser muy, muy puntual, por ejemplo, cuando tú llegas al evangelio, tú aceptas como, en base a autoridad, tú aceptas todo lo que hay establecido. Luego, en el momento que tú comienzas a ondear la escritura, exacto, tú te vas dando cuenta de que alguna de lo establecido no estaba bien correcto. Por ejemplo, la escritura dice que nosotros somos santos. Lineal ahí, sí, santos, cuando tú fallas, te sepultan. Así es. Entonces, Dios mío, cuando tú vienes al evangelio y te meten en la cabeza, santo, 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 y tú en un momento fallas, tú te sientes alguien menospreciado, no por Dios ni por todo el mundo, hasta por ti mismo. Sí. Y es difícil la restauración. Ahora, cuando tú reconoces que eres una persona, o sea, tú reconoces tu humanidad. Claro. Porque cuando te dicen santo, te hacen renunciar a tu humanidad. Tú no puedes renunciar a tu humanidad. Claro. Quiero explicarlo. Por ejemplo, si tú eres una persona, ¿verdad? Cristiana, viene, pero tú tienes un problema de índole juvenil, vamos a decir, y tú ves una joven, bueno, hay una cosa, y caíste en una situación incómoda, ¿verdad? El varón pecó, fue destituido, ya no hay gracia para ti. Hay algunos que lo hacen así, hay otros que no, que son personas de Dios que saben cómo restaurar. Ahora, ¿qué sucede? Como tú estás pasando por la situación, tu problema no fue porque tú eras débil, fue porque la necesidad tú la viste como una oportunidad. ¿Por qué? Porque tú estás en necesidad de estar con alguien. Sí. Entonces, esa necesidad, oye, se convirtió en algo que tú deseabas. Y eso que tú deseabas se materializó en pecado. ¿Me entiendes? Entonces, hay que enseñarle a la persona, mira, tú eres una persona que tienes un problema, ¿verdad? No un problema, es tu naturaleza. Sí. Tienes que comenzar a organizarte. Así es. Casarte, por ejemplo, buscar formar una familia, tu proceso normal, claro. ¿Me entiendes? Normal. Ahora, cuando tú no te encuentras a alguien que te orienta a ese modo, que solamente te dice es santidad y tú pecas, eres destituido. Wow. Cuando tú vas y dices, pero ven acá, pero Pablo dijo que el mal moraba en él. Así es. Pedro, siendo apóstol, Pablo tuvo que arrepentirlo, señor. Sí. ¿Me entiendes? Entonces hubieron acontecimientos que se dieron entre los discípulos en que Marco y Pablo y esa persona se tuvieron que dividir porque algunos estaban en diferencia. ¿Me entiendes? Entonces, que yo esté discrepante a algo que tú pienses no es que tú no seas mi hermano en Jesús. Ni que sea de Dios. ¿Me entiendes? Porque tú puedes tener un criterio que ni de Dios es, pero podemos aceptarlo porque decimos, bueno, está notable. Lo que tú dices se puede considerar. Por ejemplo, si tú me dices a mi varón, Dios, como dijo Arthur Pink, Dios no salva a nadie por arrepentimiento. Pero no hay manera de que Él salve a alguien sino a través de esa vía. Y tú te preguntas, pero explícame. Explícame. Porque hay personas que pueden arrepentirse de algo y no salvarse. Profundo. ¿Me entiendes? Hay personas que yo me arrepiento de haber matado a alguien. Ok, te arrepentiste, pero el arrepentimiento del que habla la escritura, que es cambiar de mente, venir a Jesús, soltar tus almas de guerra y aceptar que Él es el único que puede darte la salvación. Eso es para hombre. Así es. Así es, tremendo, tremendo. Presten atención acá. Aleluya. Otra preguntita. Todo está bueno. Hubo un escritor llamado Karl Marx, no sé si así se pronuncia su nombre, que dijo una frase, y otros también escritores la tocaron en diferentes libros, que dijo, la religión es el opio del pueblo o de la sociedad. Hay varias definiciones o interpretaciones que se le dio a esa frase. Yo quiero que tú nos desglose y nos diga con exactitud a qué se refirió el escritor. Antes que nada, que se sepa que Karl Marx era judío, militante al socialismo o al comunismo alemán, pero era judío. Mira, Karl Marx en su frase quiere referirse a que las religiones marean, ciegan,
Así es. Y a que ese espíritu, es como si se puede decir así, un espíritu religioso, Exacto. hace que tú digas, cometas cosas que van contrarias a la razón. Así es. Sí. Ahora, ¿qué sucede con esto? Cuando él lo dijo por su razón, en su momento, tiempo, sí. que es difícil deducirlo porque imagínate, vienen un sinnúmero de libros a través de él, que quién sabe en su momento por qué lo dijo. Sí. Pero lo dijo. Sí. Ahora, para nosotros interpretar eso, ¿cómo tú ves que el evangelio se está manejando? Hay mareo. Sí. Hay Lamentablemente. evangélicos mareando a la gente. Lamentablemente. Si tú date salva, por ejemplo, no, la Biblia dice que hay un solo camino que es Jesucristo. Así es. Si tú haces obra te salva. No, pues la Biblia dice que tú tienes que hacer obra porque eres salvo, Exacto. no para ser salvo. Así es. Porque alguien que haya sido salvo hace obra por naturaleza. Así es. ¿Me entiendes? O sea, y así te introducen un sinnúmero de cosas, que tú tienes que dejar tal cosa, que tú tienes que ponerte tal cosa, y te ponen un sinnúmero de baches. Y te aíslan de la sociedad. Exactamente. Te aíslan a un nivel que tú te vuelves un animal extraño, Sí, sí. que no convives con nadie. Por ejemplo, hay personas que porque tu padre no comparte el mismo evangelio que tú compartes, Sí. incluso el momento donde tal vez el padre lo necesita, él dice, no, yo voy para la iglesia, Sí. esa patilla te la va a comprar otro, porque tú te pones malo siempre que yo vengo aquí. Maestro, pero la Biblia dice, Jesús hablando, que eso fue una galleta sin mano que le dio a los fariseos, dice que un señor lo atracaron en el camino y pasó el levita, y Sí. como iba para el templo, siguió de largo. Así es. Alaba. Y pasó el sacerdote, como iba para el templo, siguió de largo. Así es. Y dice que pasó ¿quién? Samaritano. Cuando pasó el samaritano, lo cargó, lo llevó al hotel, le dijo, cúralo, toma esta paga y cuando yo vuelva, si faltó algo, te lo voy a dar también. Eso Jesús fue- hizo una pregunta categórica. ¿Quién ¿Cuál es lo tu- hizo mejor? ¿O cuál es actuó tu mejor? prójimo? ¿Eh? Aleluya. Dios Entonces, ¿qué mío. sucede? Si tú no tienes la capacidad de poder ver a Dios en el que te queda a la par, tú eres una persona que nunca vas a poder ver a Dios tal cual es. Así es. Así Porque es. en tu proceso de deshumanización, parte desde ahí, de hacerte ver a ti como alguien inferior porque no crees igual que yo. Exacto. Y eso no significa que vamos a aceptar todo lo que cualquiera cree. No, Espérese. Así es. tampoco así. Alguien me preguntó una vez, pero tú no te sientas a comer con alguien que sea testigo. Claro. Exacto. Claro. Tú te sientas como con un mormón. Claro. Y ahora no. Ay, sí. Claro. Ay, no. No podemos orar juntos porque él Claro. sabe que mi creencia es diferente a la de él. Es más, Así no puede es. ni siquiera invitarme. Exacto. Porque es una falta de respeto a mí, Hacia Así tu es. persona. hacia mi persona y hacia mi creencia. ¿Tú me entiendes? O sea, cada quien, por eso es que cuando Jonás estaba en el barco le dijeron, despiértate para que clame a tu Ay, Dios. ay, ay. Ahí todo el mundo clamó a su Dios y Jonás Sí, clamó al Así de es. él. Así Sí. es. Entonces van a llegar los días donde cada quien va a tener que clamar a su Dios. Ay, Y ay, nosotros tenemos nuestro Dios que conforme a lo que nosotros tenemos como revelación escrita por aquellos hombres inspirados, es el manual que nos va a llevar a su presencia Ay, ay, y ay. nos Así va a es. dar conforme a lo que está escrito la recompensa. Así es. Exactamente. Tremendo. Permíteme abrir un paréntesis en un tema que tocaste ahorita, que aunque no me tocaba opinar en cuanto a eso, pero quiero que tú nos des una explicación. Tú hablabas de que hay personas que tienen diferentes tipos de interpretación, de ya sea de evangelio, ya sea de palabra, y lamentablemente estamos viendo gente que se están dividiendo, gente que no se saludan, gente que no comparte porque tienen ideales diferentes en cuanto a la palabra de Dios. Y lo estamos viviendo palpable. Preste atención acá. Lo estamos viviendo palpablemente. Así Que es. porque Fabián no cree lo que yo no creo, ya yo no puedo andar con Fabián, no puedo saludarlo, no puedo decirle Dios te bendiga. Entonces quería hacerte esa pregunta. ¿Cómo nosotros podemos erradicar eso en este tiempo? Educándonos. Profundo. Educándonos. Aristóteles dijo lo siguiente: solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin la necesidad de aceptarlo. Profundo. Es que tú me puedes decir lo que tú quieras. Preste atención acá. Tú puedes hablar de lo que tú quieras. Tú puedes ser el rabí que sea, tú puedes ser el profeta que sea. La profecía, yo la acepto si entiendo que de Dios viene. Exacto. Es.
¿Me entiendes? Ningún profeta puede ponerse bravo porque alguien no acepta una profecía suya, por ejemplo. Ningún maestro puede ponerse mal o sentirse incómodo porque tú, conforme al conocimiento que tiene la escritura, le dices, no puedo aceptar lo que tú dices. Exacto. Por ejemplo, yo soy Gloria gran a Dios. admirador de John MacArthur. Sí. Y no es que tenga una diferencia, porque imagínate, o sea, Alfredo, sé qué diferente. Alfredo MacArthur, Un escritor tan fuerte. MacArthur, ¿tú me entiendes? Eso hay que respetar los rangos. Pero MacArthur tiene una posición donde él le hacen una pregunta. Una persona que se suicide, ¿se salva? Él dice, ¿tú puedes deprimirte? Sí. ¿Verdad? ¿Tú puedes deprimirte hasta el punto de matarte? Sí. Por ende, la salvación están incluidos tus pecados presentes, pasados y futuros. Por ende, una persona, o sea, eso es pecado que yo no he cometido, pero que voy a cometer, pero que no sé que voy a cometer, ya Dios lo cubrió. Sí. Conforme a lo que a lo que él dice. Bro, eso no está mal, eso no está mal argumentado. Ahora, ¿qué sucede? Él dice, está salvo. O sea, aunque él se suicide, ya Dios sabía que él se iba a suicidar, pero la salvación ya había venido a él. Exacto. Entonces, tú me entiendes, ahí yo tengo un problema. Claro, Es fuerte. ¿Me está entendiendo? O sea, su interpretación es viable, es aceptable incluso desde el punto de la explicación, pero para mí todavía no ha sido algo que yo pudiese aceptar como un hecho. Yo no voy a dejar de oír a MacArthur porque tenga ese punto de vista diferente a lo que yo Mira creo. lo que yo creo en cuanto a ese tema. En el programa anterior nosotros estábamos hablando de guerras mentales. Preste atención acá. Inmediatamente a su vida entra un espíritu, si se puede decir, de depresión. O un pensamiento de depresión. Hablábamos que en una ocasión, digo Martín Lutero, dejen que las aves vuelen sobre su cabeza, pero no permitan que hagan nido. El nido viene representando tu corazón. Ahora, que vuelen sobre ti viene representando a los pensamientos. Inmediatamente tú permites que la depresión entre a tu corazón, ya tú estás perdiendo una guerra. Ya estás perdiendo la batalla. Entonces, desde mi punto de vista, todo aquel, porque la depresión se trabaja, tanto espiritualmente como psicológicamente. No podamos, atención acá, no podamos despreciar las atenciones psicológicas. Claro que no. Entonces, inmediatamente tú empiezas a batallar con un espíritu de depresión. Tú tienes que buscar tus armaduras. Tienes que preocuparte y buscar tu mentor, porque ese es el problema que tiene la persona. Que la gente cree que porque la Biblia dijo, que porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, ya yo no tengo que buscarme un mentor, no tengo que buscarme un maestro, no puedo buscarme una gente que me instruya. Pero si el Espíritu Santo lo iba a enseñar todas las cosas, ¿por qué más adelante instituye maestros? O sea, es lo que la Biblia dice, pero no lo que la Biblia quiso dejar dicho. Porque hay personas que sacan un texto de contexto para hacer un pretexto y poder levantar una muralla para que no vean las falsedades que están enseñando. Así es. Claro. Tremendo. Incluso el evangelio, si se puede decir así, es mental. El evangelio casi es mental. Acuérdate que Jesucristo vino predicando, pero los escritos se escribieron en griego y la palabra arrepentimiento es metanoia, que es cambio de mente. Entonces, ¿cómo se produce un cambio de mente en una persona? La única manera de tú aceptar que Dios se hizo hombre, vino a la tierra, murió por ti, te dio la salvación, es cambiando de mente. Así es. Sí. Tremendo. ¿Me entiendes? O sea, cambiar de mente, porque el ser humano tiene el poder para hasta modificar su cuerpo a través de la mente. Sí. Lo que voy a decir ahora, por ejemplo, para mí, demostrarlo es facilísimo. Hay mujeres que se crean embarazos mentales y hacen un proceso gestivo normal como cualquier mujer. Incluso van y se hacen sonografía y sale ahí que tienen un muchacho. Y tú te preguntas, ¿y cómo el cuerpo se adaptó? Porque el pensamiento tiene ese poder. Nabucodonosor lo explicaba en el mensaje de para allá. La Biblia dice que se le quitó el corazón de hombre y se le dio un corazón de bestia. Corazón en ese texto se puede interpretar como mente. Y dice que hasta pezuña y plumas echó. Tremendo. O sea, ¿por qué? Y luego que él ya va a ser redimido
de esa situación en la que estaba, dice, mirando yo al cielo, mi razón me fue devuelta. ¿Por qué? Entonces, quiero decir con esto que la mente tiene mucho poder en el ser humano. Así es. Y estamos viviendo la época donde la mente va a jugar un papel importante. Sí. Así es. Todo aquel que no se adapte, escúcheme, que no se adapte a ese cambio, no solamente escritural, sino de pensamiento. Exactamente. De pensamiento. Tú ves aquellos que dicen que Dios nada más habla por la escritura, van a tener que aceptar que Dios te puede hablar a través de las estrellas, porque la Biblia está. Sí, sí. Van a tener que aceptar que Dios te puede hablar a través de un ángel. Van a tener que aceptar que Dios habla de diferentes maneras y trata con quien Él quiera de diferentes modos. Profundo. Entonces, no lo quieren aceptar, pero Dios lo va a establecer, porque lo de Dios permanece. Séquese la hierba, cáigase la flor, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Así es. Otra preguntita, amado. La pregunta que te quiero hacer es que no hables un poco de la religión versus Jesús. Ya hemos abundado un poco hacia ese tema, pero vamos a profundizar un poquito más, ya que tenemos muchas vertientes, muchos tipos de pensamiento, corrientes de pensamiento diferentes en base a lo que es Cristo realmente. Sí. Entonces, explícanos un poco. Mira, un evangélico de este lado del mundo no se junta con un judío. Ni matado. Porque él no cree en la fiesta que los judíos ortodoxos celebran. Nosotros construimos un Jesús de este lado del mundo. Tremendo. Literalmente. Se oye crudo, pero es verdad. Nosotros construimos un Jesús de allá para acá. Literalmente. Ahora, ¿qué sucede? Yo creo que independiente, escucha, lo que voy a decir, lo voy a decir a manera muy personal y lo absuelvo a ustedes de cualquier culpa. Espérate. Pero yo creo que al fin y al cabo, cuando lleguen los días de la redención y del levantamiento de los santos, va a haber muchas sorpresas y van a haber muchas personas que decía que eran y no van a ser levantadas. Tremendo. ¿Por qué? Porque hasta Jesús dijo en un momento que uno viniera y dijeron, maestro, en tu nombre hicimos tal cosa. Maestro, en tu nombre tal cosa. Y él dijo, apartado de mí, no lo conozco, hacedores de maldad. Como una persona que esté a ese nivel del fuego que nosotros anhelamos recibir, Dios no lo recibió. Entonces, no me lo saques todavía del aire. Entonces, si tú te preguntas, pentecostales, la asamblea, los bautistas, los testigos, los mormones, los rosacruces, todos tienen una interpretación del Dios que ellos quieren proyectar. Exacto. Pero al fin y al cabo, en ti, dentro de lo profundo, está Dios diciéndote, aunque tú no lo quieras oír, aunque tú no quieras saber de Dios, Dios está ahí dentro de ti. Todo lo que respire alabe al Señor. ¿Cómo algo que respira puede alabar? Porque tiene sentido, porque tiene vida. Entonces nosotros aún no nos arrodillemos nunca, estamos adorando a Dios por el mero hecho de existir. Así es. Hasta por respirar. Por respirar. Dios. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabe a Dios las estrellas. El sol, fíjate que dice que le alabe, no que le adore. Así es. Porque la alabanza tiene que ver con una expresión. Y el sol, las estrellas, emite sonido. Y ese sonido se refleja en una adoración. Adórele el mar y lo que está debajo. Wow. Entonces, nosotros que estamos aquí arriba, que creemos que somos los seres existentes de toda la galaxia, que también vamos a tener un sustico con eso, que un día de estos van a aparecer gente extraña. Cuidado con eso. Entonces, ¿qué sucede con eso? Nosotros tenemos que aceptar que aquel día muchos dirán Señor, Señor, y no van a entrar al reino. Exacto. Personas que tuvieron estructuras establecidas por años, personas que predicaron temas en base a situaciones por muchos años, y tú te vas a explicar, pero si fulano no se salvó, si fulano, ¿cómo yo me salvo? Hubo alguien que me dijo, ¿Salomón se salvó? Digo yo, varón. Claro que sí. Sansón se salvó, pero hermano. Eso es inexplicable. ¿Entiendes? ¿Por qué? Por ejemplo, voy a cerrar porque sé que el tiempo es reducido. Fíjate. Yo, cuando vayamos para la iglesia, voy a predicar el huevo que puso David. Pero fíjate ahora. Fíjate en esto. David
David, breve historia, David comete adulterio con una mujer porque en tiempo de guerra él se quedó en el palacio. Exacto. Luego que él comete el adulterio con esa mujer, como se sabe que la mujer está encinta, él manda a buscar al esposo. El esposo llega. Cuando el esposo llega, es un hombre militante de lo que es el principio de la guerra. No quiere ir a su casa, a lavarse su pierna, acostarse con su mujer. David lo manipula. Él no entra en la manipulación. David lo manda con las cartas. Y en esa carta es la sentencia de muerte de ese hombre. Cuando esté la guerra recia, déjenlo solo. Matan al hombre. Pasa un tiempo. David se lleva a la mujer para el palacio. Fíjate qué problema. Wow. Después que se lleva a la mujer para el palacio, el profeta Natán viene después de un tiempo y le dice y le explica, mira, había un hombre que tenía una vaquita, un asunto, y ustedes saben la historia. Y cuando David, en su sentido de que él tiene a Dios, porque aunque él pecó, su integridad no se va. Wow. Inmediatamente dice, ese hombre que hizo eso hay que matarlo, ese eres tú. Ahí comienza a llorar. O sea, no tuvo misericordia. No tuvo misericordia. Ay, Dios mío. Porque en él está el sentido de la justicia. Sí. Ese eres tú. Comenzó, ay, Dios, perdóname. Fíjate, hasta ahora todo eso es un problema. La Biblia dice que la espada nunca iba a salir de la casa de David por ese pecado. Así es. ¿Cómo a Dios se le ocurre de Betsabé, que adulteró con el rey, trae a Salomón, el hombre más sabio conforme a la historia y el hombre que iba a marcar una trayectoria de paz en un pueblo? Señor, pero David tenía más mujeres. Porque tú permites que sea Salomón. De esa. De ella, ¿por qué? Porque en Dios no hay un proceso de moralidad, como nosotros queremos ponerlo. Dios no tiene que alinearse al pensamiento que tú tienes. Exacto. Dios hace como Él quiera. Incluso las cosas que son santas porque Dios dice que es santo. Exacto. No es porque nosotros establecemos una línea de santidad, sino porque Dios dice, esto es santo y se constituye porque él es que pone las reglas. Exactamente. Entonces, cuando tú te ves eso, tú dices, wow, pero es extraño, pero es real. ¿Sabían que la Biblia dice que cuando este muchacho se enamoró de Sansón, de Dalila, el primer fallo de Sansón no estuvo ahí, ni el primer fallo de Salomón estuvo en adorar a Quemos. El primer fallo de Salomón estuvo en casarse con la egipcia. Y el primer fallo de Sansón estuvo en ponerle la mano a ese animal muerto que él no podía. Exacto. Entonces, ya en el proceso de decadencia de él, Dios viene y dice que era de parte de Dios que venía el conflicto con los filisteos para Dios poder libertar al pueblo. Wow. O sea, Dios siempre va un paso adelante. Claro, la Biblia, hay gente que dice que no, los romanos mataron a Jesús. La Biblia dice que el Padre sacrificó al Hijo. Ay, Dios mío. Vamos a dejarlo ahí. No lo digas. Tremendo. Vamos a dejarlo ahí. Dios amado. Aleluya, esto estuvo tremendo. Un segundo round ya de esto. Claro. Más Amado, adelante. si tú tienes una pequeña exhortación para ese público, claro, para arrepentimiento o cualquier tipo sí. de mensaje que tú quieras darle a ese pueblo hermoso que está mirándonos. Mensaje Amén. polifacético ahí. Tengo una línea clara. Gloria Todos nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Eso es seguro. Sí. Alguien en un momento extraordinario de tu vida, sea que partas de la tierra o te encuentres con una realidad que no puedas lidiar con ella, vas a sentir el deseo y la necesidad de venir a Dios. Pero, Sí. antes que nada, quiero decirte que nuestra verdad no es la única. Wow. Fíjense, nuestra verdad no es la única. Tremendo. La verdad de Dios se revela al corazón del hombre. Preste atención. La escritura dice, porque mira aquellos que sin ley hacen por naturaleza lo que Dios demanda de ellos. Wow. Entonces, hay Tremendo. un sentido en ti de hacer el bien. Sí, y eso es Dios guiándote para que no incurras en el mal. Porque la escritura dice que como tú quieres que te traten, tú debes de tratar. Sí. Por ende, hay un sentido de trato para tú recibir el bien. Sí. Así es. Las personas que van a ser salvas o que ya son salvas por naturaleza son personas que son asequibles al evangelio. Wow. Así es. Y no solamente eso, porque una vez se estructuró la idea de que cuando alguien encontró el evangelio es porque ese va a ser de salvación, como Pablo, pero no es en todos los casos. No. Así Entonces, es. cuando tú necesites de Dios, Él estará ahí. Amén.
Cuando tú necesites del Padre, Él estará ahí. Cuando tú necesites que Dios te dé libertad porque no puedes dormir, Él estará ahí. Cuando tú necesites que tu hijo necesite sanidad y tú ores al Dios eterno, Él va a estar ahí. Cuando tú necesites que tus padres que están enfermos reciban sanidad, Dios va a estar ahí. Pero cuando tú no necesites a Dios y mueras y debas ser juzgado, el Padre también te va a juzgar. Porque no podemos sacar el juicio. Porque el juicio es una de las manifestaciones más gloriosas de Dios. El juicio de Dios es igual que la gloria de Dios. Amén. Juan estuvo ahí, camino a ir a la gloria porque cumplió todo lo que dijo el profeta Isaías de él. Y Judas iba también camino a que al juicio de Dios porque cumplió toda la profecía que dijo el profeta Jeremías de él. ¿Me entiendes? Lo vendió por 30 piezas, se mató, hizo todo. Pero eran unos caminos diferentes. Uno iba a vivir en la gloria y el otro iba a concebir la perdición eterna. Cada uno de nosotros va a manifestar una parte de la gloria de Dios. Dios mío. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Esto estuvo tremendo, estuvo glorioso. Es más que un privilegio haber compartido con nuestro hermano Alfredo, mentor y maestro de nosotros también. En otra ocasión le vamos a dar otra oportunidad para que venga a exhortar la palabra del Señor. En varias ocasiones más. Aleluya. Y amén. Estuvimos aquí, tu hermano Fabiel Silverio, evangelista. Estrella. Aleluya, ya tú sabes, aleluya, gloria a Dios, me salió ese ya tú sabes. Gloria a Jesús. Tranquilo, orgánico. Fluye. Aleluya. Profundo. Gloria a Jesús. Aquí estuvo tu programa, Uno Más para Cristo, desde la cabina CDR, cápsula de restauración. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Amén.